del desempleo creciente. Nosotros sabemos que históricamente cuando Alemania va hacia la inflación, hacia el desempleo, el fascismo aumenta. Así que en este momento estamos en este riesgo de viraje hacia la derecha, de una derecha populista y casi neonazi, diría, contrapuesta a una izquierda que así se autodefine, que en realidad no es nada más que una derecha tecnócrata, globalista y transhumanista. Así que la verdad, Alemania está entre dos derechas, una peor que la otra, en un momento en el cual evidentemente perdió el rumbo de ser líder económico y político de Europa. Y Julio, no solo la industria metalmecánica está en conflicto, realmente en recesión en Europa, sino que también la ruralidad. También le tenemos que preguntar a nuestro invitado de hoy por la influencia que tiene el acuerdo con Mercosur de la Unión Europea, que la ruralidad de Alemania, de España, de Francia, de Bélgica, de toda Europa resiste fervorosamente. Bueno, eso es otro tema que ayer nos quedó afuera en el programa de ayer en Voces de Vía la Soberana, cuando hablamos de la cumbre de G20, porque en la cumbre de G20 estaba dentro la posibilidad de resolver el acuerdo UE, Unión Europea, Mercosur, sobre el intercambio de productos agrícolas, que es un acuerdo que se está gestando desde hace 20 años. Y no se puede ir adelante porque efectivamente Europa, que tiene una clase campesina de alta calidad, donde hay parámetros mucho más altos de producción y de respeto de los productos también que no en Latinoamérica, hace una resistencia increíble para que no entren los productos más baratos de Latinoamérica y a la vez no solamente más baratos, sino con menos indicadores de calidad, más uso de pesticidas, más uso de productos que son no solamente cancerígenos, como tenemos acá, todos los herbicidas que tenemos, los pesticidas, los abonos, ¿no? Y también son hasta genomórficos, ¿no? Nosotros vemos todos los estudios que tenemos acá, como ven que el agronegocio de Latinoamérica es uno de los más contaminados del mundo y también de los más ecogenocida. Entonces, la tensión que se da es muy fuerte en ambos sectores. Y último, como para ir cerrando este bloque, ir pronto al llamado, después de la tanda musical, el problema de la competencia, ¿no? La competencia entre la tecnología, las industrias tecnológicas europeas que están cayendo por falta de inversión, por falta de inversiones estructurales. El modelo neoliberal propuesto por la Unión Europea, hecho por una moneda inflada como el euro, propuesto por gente como Mario Draghi, como Christine Lagarde, como Ursula von der Leyen. Bueno, hoy ese modelo está derrumbándose porque cae bajo su mismo peso. No se hicieron las inversiones justas, correctas, en el campo público, en la investigación pública. Se delegó casi todas las empresas, que las empresas financiaran las universidades, y hoy día tenemos la vuelta atrás hacia la decadencia de la producción técnica, tecnológica y económica. China y Rusia invirtieron a nivel estatal en la excelencia de las universidades nacionales y hoy día tienen lo que tienen. Vemos los resultados. Y continuamos luego de una breve tanda en esto que es Mundos Paralelos. Se me hacen
Bueno, volvemos a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Estamos con nuestro invitado de hoy, Torben Austen. Torben, buenas noches, ¿cómo estás? Hola. Torben, ¿nos escuchás? Sí, ahorita escucho. Buenas noches. Muy bien. ¿Cómo estás? Gracias por venir a nuestro programa. Gracias por invitar. ¿Cómo están ustedes? Bien, acá con algún problemita técnico, pero estamos saliendo de paso de la cuestión. Así que por suerte nos pudimos conectar con vos. Y bueno, queríamos hablar un poco de lo que pasaba en Alemania, pero antes nos gustaría que nos contaras un poco tu experiencia. Nosotros nos estamos comunicando, vos estás en Guatemala, ¿no? Sí. Bien. Sí, yo soy de Alemania, pero vivo, por unos 12 años vivo aquí en Guatemala. ¿Qué tal? ¿Te gusta estar en Centroamérica? Contanos un poco de tu experiencia. Bueno, ahí en Centroamérica yo me gusta vivir, sí. Claro, Guatemala es un país con muchos problemas, hay muchas cosas un poco más complicado que en Alemania, pero a mí me gusta mucho vivir aquí. Yo escribo artículos para otros periódicos allá en Alemania, para el Junge Welt, el Mundo Joven, y para el portal web América 21. Es un portal web en idioma alemán, pero de temas de América Latina. Y el Junge Welt, el Mundo Joven, es un periódico diario alemán de Alemania de izquierda. Era como en la República Democrática de Alemania, era el órgano de la Organización de los Jóvenes, y después del año 90 sigue como un periódico independiente de izquierda en toda Alemania. Torben, Junge Welt era la versión para jóvenes de Neues Deutschland, ¿era así? ¿O no tanto? Sí, bueno, era independiente de Neues Deutschland. Eran dos periódicos. El Junge Welt era el órgano central, como de la Organización de Jóvenes Libre de Alemania, en alemán FDJ, Freie Deutsche Jugend en alemán, sí, como era la organización principal de jóvenes en la República Democrática de Alemania. Y existió también un tiempo en Alemania Occidental, ajá, pero Alemania Occidental estuvo ilegalizado, prohibido en el año 1951, en el contexto como de remilitarización de Alemania Occidental. Cuando crecieron un nuevo ejército en Alemania Occidental, hubo muchas protestas en contra de esta, y la FDJ Alemania Occidental era una de las principales organizaciones en contra de esta remilitarización, y por eso estuvo prohibido en Alemania Occidental en el año 51. claro. Pero en Alemania la República Democrática de Alemania, era la organización principal de jóvenes, y el Junge Welt era su periódico. Y era el periódico más grande de República Democrática de Alemania. Era más grande que el Neues Deutschland. Ah, wow, ok. Aunque el Neues Deutschland es el principal periódico del Partido Socialista, Partido Unido Socialista. Pero el Junge Welt tenía más ejemplares. Claro, interesante. Y después del año 90, como dije, como un periódico independiente de izquierda. Y bueno, el Neues Deutschland también todavía existe. Y no quiere decir nada en contra de Neues Deutschland, es también un buen periódico, pero para mí el Junge Welt es un poco más claro en las posiciones, Ajá. como el Neues Deutschland. Pues Torben, para mí siempre... te hago una pregunta. ¿Cómo ha cambiado la posición de Junge Welt, de este diario El Mundo Joven,
después del 1990, después de la Wiedervereinigung, de la reunificación de Alemania, ¿ha cambiado un poco para vos como mirada, como enfoque, o más o menos es muy parecido a esa época? Bueno, el mundo se cambió, la situación en Alemania se cambió y por supuesto también cambian un poco los temas y los temas que tratan en el periódico, y tal vez también la metoda, cómo se publicaron. Claro, no es lo mismo que tuvimos antes en la República Democrática de Alemania, como tenemos hoy en las dos Alemanias, en una Alemania con otra situación política, pero la posición del Junge Welt como un periódico de posición marxista, un periódico en favor de clase obrero, de luchas sindicatos contra las guerras. Todas esas posiciones siguen como antes, ahí una línea prácticamente hasta la fundación del periódico. Cambia la situación, por supuesto, pero la línea sigue igual, o sigue similar, en la misma línea. Claro. Y bueno, Arturo, interesantísima, ¿no?, esta reconstrucción histórica sobre estos medios de comunicación. Vos, Torben, justo nombraste el tema de la guerra, ¿no? Y yo te quiero hacer justamente la primera pregunta sobre la situación alemana desde el punto de vista de lo que está pasando con la guerra en Ucrania, ¿no? ¿Cuál es la posición actual de los movimientos sociales y de la gente también un poco en Alemania con respecto a este tema de la Ucrania? ¿Cuál es la Stimmung, ¿no?, la sensación que tienen las personas? Bueno, tal vez es un poco, bueno, explicar un poco cómo fue la situación en relación de las guerras o del ejército en Alemania después de 1990. Como tuvimos una situación en el año 1999, y esa situación yo pienso es muy importante para entender la guerra ahorita. Y esa fue la guerra de la OTAN contra Yugoslavia. Ajá. Y esta fue un ataque de la OTAN a un Estado soberano, con la excusa o con los argumentos que hubo un ataque contra la población de Albania en el Kosovo. La situación fue mucho más complejo que decían los medios de comunicación en ese tiempo. Pero el punto que pasó, que la OTAN atacó un Estado soberano. Y prácticamente fue en contra de todas las leyes internacionales. Y fue la primera vez que el ejército alemán participó directamente en una guerra. Después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Vos estás diciendo, Torben. Después de la Segunda Guerra Mundial. Sí, después de la Segunda Guerra Mundial fue la primera vez que participó el ejército alemán en una guerra contra Yugoslavia, en el año 1999. Y como expliqué, fue contra todas las leyes internacionales. Y Rusia miraba esa situación y dice, bueno, que la OTAN está haciendo, nosotros podemos hacer lo mismo. Y prácticamente, ¿qué pasó? Fue en el año 2022, fue la misma situación, que Rusia se involucró en una guerra civil que estaba en Ucrania. Yo no quiero defender este ataque de Rusia, en mi punto de vista está mal, igual mal que el ataque de OTAN,
a Yugoslavia, pero es prácticamente lo mismo. Y después, ¿qué pasó ahorita? En la mayoría de partidos políticos, en muchos de medios de comunicación, ya solo están buscando ahorita, hablando de un discurso en favor de la guerra. Ya prácticamente no busca muchas soluciones de negaciones, soluciones pacíficas, solo están hablando de la situación de la guerra. Los sindicatos, por ejemplo, siempre estuvieron parte del movimiento pacifista, parte del movimiento contra la guerra. En la gran mayoría todavía es así. Aunque hubo unas decisiones un poco no muy claro, un poco en favor de mandar armas a Ucrania, pero en general los sindicatos todavía son parte del movimiento pacifista, del movimiento contra la guerra. Igual ahorita tenemos la situación que el canciller, como el jefe de gobierno de Alemania, Olaf Scholz, toma la decisión que los Estados Unidos pueden poner otra vez como misiles de medio alcance en Alemania, como tuvimos esa misma discusión en los años 80. Y ahorita quieren otra vez poner esos misiles en Alemania ya solo es uno. Y esa decisión tomó el jefe de gobierno prácticamente solo. No hubo una discusión en el Parlamento. No hubo una decisión del Parlamento, del Congreso, ni una discusión pública. Solamente él tomó esa decisión y listo. Y en contra de esa decisión, ya los movimientos de la paz contra la guerra ya están reorganizados. Hubo una gran manifestación el 3 de octubre de este año en Berlín, prácticamente con más o menos 50,000 participantes. No es la misma cantidad como que las grandes manifestaciones por la paz en los años 80, pero era una gran manifestación de amplio posiciones políticas. Hablaban políticos de partidos de izquierda, pero también, por ejemplo, del Partido Conservador. Entonces hablaban de diferentes posiciones políticas y ahorita están organizando como colección, buscando firmas en contra de esa decisión de esos misiles allá en Alemania. Torbert, te puedo interrumpir un segundo porque me interesa mucho esta reconstrucción que estás haciendo. Yo lo que pude notar es que es difícil como descifrar la situación, porque hay como muchos partidos, sobre todo de izquierda, más radicales, ¿no? Que la SPD, que la socialdemocracia, como Die Linke, por ejemplo, y también hay partidos no solamente conservadores, sino de derecha extrema, como Alternative für Deutschland, Alternativa para Alemania, también están en contra de la guerra. Hay como que no se entiende mucho la posición, o sea, como que este tema de la guerra como reconfiguró lo que es la opinión pública de alguna forma, ¿no? Bueno, ese es un poco un problema que tenemos ahorita con la confusión que dice la AfD, Alternativa para Alemania, también están en contra de la guerra, pero no es serio, no es en serio su posición, es solamente propaganda, es una cosa que dicen ellos, la otra cosa que hacen. Los diputados, por ejemplo, de la AfD, en las decisiones en el Parlamento, siempre están en favor de la guerra, también en decisiones, por ejemplo, de mandar armas a Israel. Entonces, ahí siempre están en favor de armas. Entonces, ese prácticamente es
pienso yo, en mi punto de vista, es solamente como propaganda de ellos, como un partido de ultraderecha, de racista, partes tal vez neofascista. Para mí no puede ser una fuerza contra la guerra, pero sí esta confusión existe un poco. Pero como expliqué, como ahorita es, por ejemplo, en contra de esas nuevas armas de los Estados Unidos, hay como 40 organizaciones de Movimiento por la Paz están unidos en contra de esa decisión. También están los partidos, está el partido La Izquierda. Tuve unas confusiones también, pero en general sí puede ser ese partido está todavía claro contra la guerra. Y también hay un nuevo partido que se llama BSW en alemán, Alianza Sarah Wagenknecht por Razón y Justicia. Ese es como un nuevo partido. Muchos de ese partido eran antes en el partido izquierda, pero no todos, también hay otras personas. Yo pienso que ese partido en su posición es un partido socialdemócrata, pero es tal vez el partido ahorita en Alemania que es el más claro en la posición contra la guerra en Ucrania y también en Palestina. Claro. Bueno, a ese tema de Israel y Palestina teníamos que volver un segundo a hablarlo, pero yo antes quería terminar un poco este trabajo que estamos haciendo de desambiguación para entender mejor las posiciones políticas dentro del arco parlamentario, por lo menos de Alemania. A mí lo que me llama mucho la atención es la postura de los verdes, pero la verdad yo viví 4 años en Berlín, hace ya pasaron más de 15 años, pero los verdes estaban siempre prendidos en lo que era también la defensa de los compañeros de extrema izquierda, en las luchas para la paz, en las luchas para la ecología, y hoy lo encontramos dentro de un parlamento federal, ¿no? Que realmente en favor de la guerra. Es una cosa que es muy chocante para mí. Ya, para mucha gente es un tema complicado, pero bueno, como tú dices, el Partido Verde se fundaron en los años 80 como un partido izquierda, ecológico, pacifista. Pero el cambio en ese partido de posiciones empezó en los años 90. Y como expliqué hace unos minutos, la primera guerra en el año 1999 contra Yugoslavia, con participación del ejército alemán, era en un gobierno socialdemócrata y Partido Verde. Ellos fueron como responsables para esa primera guerra con soldados alemanes. Y el Partido Verde en ese tiempo fue el partido más agresivo. Fue el partido que más quería esta guerra. Más que los socialdemócratas. Los ministros, los políticos del Partido Verde fueron los primeros que dijeron: nosotros necesitamos atacar a Yugoslavia. La misma posición tienen ahorita, que el Partido Verde, los políticos, pero también las personas que votan por el Partido Verde, son los más en favor de la guerra. ¿Por qué esta es? Bueno, ese es tal vez un tema de una noche solo de ese tema, pero en pocas palabras, yo pienso en mucha gente de ese partido tienen un pensamiento que nosotros somos los buenos, nosotros somos los demócratas, nosotros somos los que tienen que explicar al resto del mundo cómo funciona el mundo y cómo funciona la democracia. Y para mí es una posición no muy lógico, como la historia de Europa
Europa, de colonialismo, de todo eso, y ahorita siguen en esa misma posición, en mi punto de vista. Claro. Pero para mucha gente del Partido Verde tal vez es la posición que dicen nosotros somos los buenos y ya es necesario con ejército explicar al resto del mundo que es correcto. Es un poco una explicación tal vez no 100% claro, 100% correcto, pero yo vi esa posición eso es como yo puedo explicar más o menos este cambio de posición. Yo en el año 1999 yo tuve amigos del Partido Verde que estaban en favor de esa guerra. Yo hablé con ellos y dije como no se puede ver así las situaciones. La OTAN es una alianza ejército agresiva, colonialista, imperialista, que no puede ser. Esas son ahorita los que traen la democracia o traen los derechos humanos, en mi punto de vista. Pero ellos dijeron no, ahorita son los buenos y los otros son malas. Y ese es un poco tal vez los argumentos. Y Torben, Arturo Avellaneda lo saluda y quería hacerle una preguntita cambiando un poquito de tema. Coincidimos con usted, esto del eclecticismo político aquí en el Río de la Plata es igual, no nos sorprende, y los más pacifistas son los primeros en prepararse para la guerra. Pero le quería cambiar el tema de conversación proponiéndole una reflexión acerca de la ruralidad, la actividad agropecuaria en Alemania y su impacto sobre el posible acuerdo de la Unión Europea-Mercosur sobre alimentos. Arturo, quizás estabas, Arturo se estaba refiriendo al tema de la protesta de los productores agrícolas, también si está vinculado a todo al contexto que se está produciendo también a nivel bélico, ¿no? Porque hay como una crisis económica en Alemania que no es solamente de la industria, también del campo, ¿no? De la agricultura. ¿Te resulta, Torben? Sí. Bueno, ese tema no es mi tema que conozco muy bien, pero sí hubo protestas, por ejemplo, al principio del año de los campesinos, por ejemplo, en Alemania. Y sí, eso es también un tema como de cómo está la producción de alimentos en Alemania, de producción de animales, y muchos campesinos, pequeños campesinos también en Alemania están hace mucho tiempo en problemas, ¿eh? Muchos lados solo existen como grandes fincas, ¿eh? La tendencia es que muchos pequeños campesinos ya tienen problemas, ya no pueden sobrevivir, y esa también es una situación problemática. Y las protestas que hubo en Alemania, por ejemplo, al principio de año, también en otros países de Europa, bueno, en un punto de vista también tiene razón, son correctas esas protestas, pero como yo, en verdad, como ese tema no sé mucho, ahorita estoy un poco lejos también de Alemania, y claro, escuché de esas protestas, pero tal vez no puedo contestar muy exacto de ese tema. Igualmente, súper agradecidos por el esfuerzo, Torben.
Nosotros desde Mundos Paralelos estamos a tu disposición y permanentemente interesados por la relación bilateral entre la Unión Europea y el Mercosur, nos preocupa permanentemente. Claro, era esa un poco la idea, Arturo, ¿no? Pero, Torben, yo quería un segundo, perdóname, volver a lo que estábamos pensando antes del cambio, ¿no? Con respecto a la posición de la guerra, porque en realidad todo esto yo creo que se inscribe en un horizonte más grande. Tiempo atrás escuché uno de los compañeros de partido de Ursula von der Leyen que decía que estar adentro de lo que era el Partido Popular Europeo hacía falta apoyar tres instancias. Uno era la guerra de Ucrania, otro era Israel y otro era la transición energética, que ellos llaman transición ecológica, pero en realidad se trata de energía. Yo quería volver un poco al tema de la guerra, porque me parece contundente y no sé, me parece que hay como un sentido que se perdió un poco esa postura antiimperialista que existía en los 70, seguía existiendo en los 80, y como vos bien decís, con los 90 ya con la guerra de Yugoslavia, la caída de la Unión Soviética, se fue siempre cada vez más perdiendo hasta que la OTAN misma se expandió adentro de lo que es Europa a esos países ex de la Unión Soviética que lo hizo no respetando los acuerdos de Minsk, que eran acuerdos verbales, digamos, obviamente, pero hay como una especie de, no sé, de conciencia antiimperialista que no está más, me parece, o está muy poco. ¿Vos lo percibís así esta cuestión también? ¿Te parece que tiene una lógica este razonamiento? Bueno, sí, prácticamente la expansión de la OTAN prácticamente es una de las principales, o sea, el principal razón del conflicto. Ese es como después de cuando terminó la Guerra Fría o de caída del campo socialista, como los Estados Unidos dijeron a Gorbachev, que fue como el secretario general de ese tiempo todavía del Partido Comunista de la Unión Soviética, dijeron a él, bueno, si ustedes vuelven los soldados rusos, o los soldados de Unión Soviética a Rusia, nosotros no vamos a expandir la OTAN. Pero esa era principal mentira. Empezaron año a año, se creció más la OTAN al este, cerca de Rusia, y con una retórica que hablaban Rusia todavía como enemigo. Entonces, esta, en mi punto de vista, era una de las principales razones, o la principal razón para el conflicto ahorita, porque fue la discusión que Ucrania también entró en la OTAN, casi a la frontera de Rusia. Claro. Y lógicamente que Rusia no estaba de acuerdo con esta. Sería más o menos la misma situación que Rusia empezó con bases militares en México. Claro, tal cual. O en Guatemala. Por supuesto, los Estados Unidos no van a estar de acuerdo con esa. Entonces, lógicamente, Rusia no estaba de acuerdo con esta. Y prácticamente Ucrania ahorita está víctima de ese conflicto. Claro, se encuentra en el medio, ¿no? Se quedó en el medio, básicamente aplastada entre los dos polos. Sí, sí. Y bueno, claro, también, en mi punto de vista, Rusia ahorita es un país capitalista, es un país también tiene unas intenciones, no sé, imperialista o colonialista, no es la Unión Soviética, claro, como antes, ¿eh? Pero la agresora principal no era Rusia, era la OTAN. Entonces el conflicto es esta. Y como, claro, tal vez es un problema que las fuerzas del paz o contra la guerra o antiimperialista en Alemania ya no están
en la misma fuerza como en los años 80, pero, como dije hace unos minutos, están reorganizando. Yo hablé hoy con un compañero en Alemania que es la persona principal que yo conozco en movimientos anti la guerra, y él me dijo, claro, la situación ahorita es muy peligrosa. La situación es la situación más tensa que tenemos después de la Segunda Guerra Mundial. Claro. Va a ser una guerra mundial, esa es una situación muy peligrosa. Y él dice también posiblemente, como los Estados Unidos quieren una escalación ahorita en estas semanas, antes de cambio el gobierno a Trump, pero como Trump dice que él quiere terminar la guerra en Ucrania en 24 horas. Bueno, no dijo cómo va a ser, no sé si es verdad, pero él dice esto porque él quiere una guerra contra China. Él quiere tener las capacidades, las fuerzas en una guerra contra China. Entonces, los dos, Biden o Trump, no tienen buenas intenciones de paz. Pero como me dijo este compañero de Alemania, me dijo que si los movimientos de paz, los movimientos antes contra de la guerra, están regresando a una fuerza. Tal vez todavía no tienen la misma fuerza que en los años 80, pero están reorganizando. Bueno, esa es una buena noticia, porque yo recuerdo, por ejemplo, lo mismo, también durante la Segunda Guerra del Golfo en Irak, ¿no? En el año, por ahí, 2002, 2003, hubo millones de personas que se manifestaron en contra de la guerra, sobre todo de esa guerra, una guerra para el petróleo, y hoy día la verdad que cuesta mucho ver esos números en las calles europeas, ¿no? Como vos bien decías, se está reorganizando de a poco, no son más los números de los 80, tampoco de los años 2000, pero bueno, de a poquito vamos queriendo, digamos, ¿no? Torben, yo quería ir a escuchar un tema musical y después del tema, por favor, quédate en línea. Queríamos hablar un poco de la situación en Oriente Medio, sobre todo lo que es la guerra de Israel en contra de sus vecinos, y hablar un poco del rol que tiene Alemania también en esa situación, si te parece. Está bien. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya volvemos. No me vengas con historias de que alguien te traicionó. Oh no. Siempre se recoge lo mismo que se sembró. El que no sabe compartir es un paria del dolor. Lo sorprende en la mañana, cuidando lo que ganó.
algo está fallando en vos. Te olvidas de algo importante, siempre hace falta dos. Cuando comprendes que estás solo, nada puede ser peor. Innegable que le falta lo que da vida y calor. Volvemos a Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, reflexionando sobre la actualidad alemana, el tema sobre todo Arturo Lis de la guerra de Alemania con Ucrania, y lo estamos haciendo junto con Torben Austen, periodista de Junge Welt, de América 21, dos periódicos de la izquierda alemana. Y bueno, lo agradecemos de nuevo, Torben. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Nos hablas desde Guatemala, así que estamos muy contentos de estar con vos, escuchar también tus reflexiones sobre lo que es la actualidad dura de Alemania en este momento de guerra. Y bueno, nos da mucho aliento el tema de poder entender mejor cosas que por ahí no son fáciles de entender si estamos solamente a lo que es el testimonio de los medios masivos, sobre todo en la Argentina, que es un país que quiere ser parte de la OTAN, quiere ser parte de este occidente colectivo, este mundo del imperialismo, ¿no?, de la anglósfera. Y bueno, cada vez más, lamentablemente, gracias a nuestro querido presidente Javier Milei, estamos metidos en esta guerra, sobre todo después de la cumbre de la Cámara de Comercio israelí acá en Buenos Aires de la semana pasada, en el cual Milei declaró que va a hacer un memorándum de entesa con Israel, nada más y nada menos. Así que, Torbe, gracias por estar con nosotros. Volvemos un poco a hablar de Alemania, si te parece, esta vez en relación a Israel. ¿Cuáles han sido las relaciones que tuvo Alemania, sobre todo la Alemania occidental, después del nacimiento del Estado de Israel con este país? Bueno, el tema con las relaciones con Israel, prácticamente se puede decir que el razón del Estado, el principal del Estado, está como el mejor aliado con Israel. Y como Alemania es el segundo país en el mundo que mandó armas al ejército de Israel. En primer lugar es Estados Unidos, en segundo lugar es Alemania. En este actual conflicto el año pasado, que hubo un gran problema de mucha represión, por ejemplo, contra el movimiento en favor de derechos del pueblo palestino. Hubo mucha represión en manifestaciones, hay mucha criminalización de organizaciones en favor del pueblo palestino. Y como ahorita, por ejemplo, estaba el orden de captura contra Netanyahu, y yo vi hace unos días la conferencia de prensa de vocero del gobierno de Alemania,
y hubo unas preguntas buenas, unas preguntas críticas de periodistas, cómo va a realizar Alemania esta orden de captura. Si Netanyahu viene a Alemania, prácticamente Alemania tiene que capturar a él. Y el vocero del gobierno busca una línea así como no muy claro, dice vamos a hacer esta y vamos a revisar cómo está la situación, y no dijo nada claro. Pero ni él ni otras personas del gobierno hablan muy claro, quieren seguir con los envíos de armas. Estaba como la manda de Nicaragua contra Alemania por los envíos de armas, y un tiempo pararon, dejaron mandas de armas, pero ahorita todavía siguen y no hablan muy claro de ese tema, o no quieren criticar en ninguna forma que está haciendo ahorita el gobierno de Israel. Y por ejemplo, hoy en el periódico Junge Welt, una entrevista bastante amplio con un diputado del Parlamento de Israel de izquierda, que dice muy claro como esta no es amistad con Israel. El Netanyahu es el mayor enemigo ahorita del pueblo de Israel, porque que él está haciendo con esa escalación, con ese genocidio, con esa escalación de guerra, es una política en contra de Israel. Y si sea alguien que sea amigo de Israel, tiene que tener una posición crítica a Netanyahu y la política que hace Israel en este momento. Claro. Pero el gobierno de Alemania está muy lejos de esto. Uh-huh. Hay otros países de Europa que tienen otra posición. España era parte del manda de África del Sur. Otros países de Europa ya no envían armas, hablan muy claro, pero Alemania está muy lejos de eso. Y ese es un punto que mucha gente, yo leí hace un tiempo que la asociación con Alemania ahorita no es como fútbol, o la cerveza de Alemania ahorita es como apoyando otra vez un genocidio. Claro, muy fuerte eso, ¿no? Como consideración, la verdad. Ajá, y ese es el punto. Y bueno, ahí también es la posición como de partidos izquierda, como dijo el BSW, la Alianza Sarah Wagenknecht, sí. Profesión y Justicia. Tal vez es la fuerza ahorita que está más claro de los partidos un poco más grandes. Claro, también el Partido Comunista, otras organizaciones de izquierda, un poco más izquierda revolucionario, tienen su posición también claro, pero esas son organizaciones pequeñas, pero de los grandes partidos, el BSW, tal vez está en su posición más claro, en contra de esta guerra de Israel, en contra de una escalación, en contra del genocidio, pero también el partido izquierda, aunque ese tema siempre fue un tema un poco complicado en la izquierda de Alemania. Hubo hace años, hay posiciones de un parte de izquierda de Alemania en esta que yo no puedo entender en ese contexto. Para mí no es lógico. Tenían hace años, no solo el conflicto ahorita, hace años tienen una posición como en favor de Israel, o como sea, del
tienen posiciones similares que la derecha extrema en Israel, y dicen son personas de izquierda, pero eso también es un tema, tal vez, un tema extra, un tema complicado, Sí, pero complicado. en la gran mayoría puede ser que los partidos como PSW, Partido de la Izquierda, sí están todavía en contra de esa guerra y para una decisión, una solución de paz, pero el gobierno de Alemania no. Claro. Ni el actual gobierno, ni como ahorita vamos a tener las nuevas elecciones en febrero, después de ese conflicto en el gobierno. Pero por el momento va a estar el Partido Conservador, CDU, CSU, va a ser el partido más grande y van a tener el canciller, el jefe del gobierno, ese el Friedrich Merz, Federico Merz en español, y con él es lo mismo que ahorita o peor. Claro. Él es un representante de derecha en el Partido Conservador. En todos esos sentidos de la guerra no va a ser un cambio con él. O sea, está peor. Claro. Torben, yo quería volver un poco a lo que decía vos anteriormente. Recuerdo en mi época en Berlín haber participado en muchas marchas de la izquierda radical, la izquierda extraparlamentaria también, marchas antifascistas integradas por movimientos tipo anti-Deutsch, ¿no? Anti-Alemania, que venían a la marcha antifascista con la bandera de Israel y a veces inclusive de Estados Unidos. Me parecía muy una contradicción demasiado fuerte, ¿no? Ir a una marcha antifascista con la bandera de Israel. Bueno, era un poco lo que vos contabas, ¿no? Que hay sectores de la izquierda radical que todavía se identifican con el Estado de Israel, que bueno, hoy día ya con todo, después de la matanza que hizo de niños y mujeres, de la metodología que usa también a nivel tecnológico, inteligencia artificial, drones, reconocimiento facial, individuación por chip de celulares, ya estamos a un nivel casi de ciencia ficción, ¿no? De genocidio, y para mí, bueno, hoy día ya es como muy difícil poder decirse de izquierda y seguir apoyando todo eso. Es como una contradicción demasiado fuerte. Sí, bueno, es un tema con ese movimiento, como dices, anti-Deutsch, como anti-alemán. Ese es un tema muy complejo y muy complicado. En pocas palabras, tal vez se puede decir, fue un resultado tal vez de la desorientación de izquierda en los años 90. Después del caída del campo socialista, muchas organizaciones de izquierda eran en crisis y en una situación como desorientado y no sabían exactamente qué son las posiciones correctas y qué tienen que hacer ahorita. Y más o menos en este tiempo, como al finales del 90, principio de los años 2000, creció este movimiento anti-alemán que existió antes, pero con esas posiciones a principios de los años 90. A su principio, tal vez era un movimiento que en parte yo entendí, que dijeron como nosotros tenemos que ser como un nuevo imperialismo alemán, es peligroso para el mundo, entonces tienes que ser como la izquierda tiene que ser como anti-alemán, como anti-deutsch. Pero en pocos años esa posición cambió en una posición, como dices, muy pro-imperialista, muy pro-colonialista. Y que ahorita partes de ese movimiento dicen, en mi punto de vista, es horrible. Yo no entiendo eso, yo no entiendo esa posición. Y es un poco complicado. Es un tema muy
muy complejo, pero sí, Claro. en pocas palabras, tal vez está resultado de esa desorientación. Eh, Es muy interesante eh, ese concepto, Torben. Perdón que te interrumpa. Me parece que el concepto de desorientación de la izquierda es algo que todavía hoy estamos de alguna forma sufriendo. Por ejemplo, pienso a la deriva woke de la izquierda, ¿no? Hay cosas que realmente son todavía el efecto de la caída de cierta izquierda, de cierta ideología que no tenía que ser necesariamente vinculada con la Unión Soviética, que pero el derrumbe de la Unión Soviética se llevó con sí, ¿no? Obviamente las derivas autoritarias, totalitarias que fueron parte de la experiencia de la Unión Soviética hizo que algunas experiencias de socialismo que no eran tan vinculadas con eso también cayeron. Yo esa cosa como europeo, habiendo vivido en Italia, siendo nacido y criándome ahí, estudiando en la Universidad Italiana, la vi totalmente. Hubo una desorientación tan fuerte que algunas personas se mandaron hacia la izquierda de Estados Unidos, hacia la ideología DEM, otros, como pasaron en Alemania, se fueron hacia el anti-Deutsch, y bueno, la izquierda woke también pagada por Soros, básicamente es otro tipo de desorientación, ¿no? De intento de desarmar un pensamiento un poco más socialista, ¿no? Profundo, creo yo, esa es mi postura. Así que te agradezco por por esta idea de la desorientación de la izquierda, porque me parece un elemento para reflexionar cada vez más, te diría. Y sí, Se corta, Torben, ¿nos escuchás? bueno, sí, yo escucho. Eh, Adelante. bueno, Entonces. sí, un punto que fue después, que pasó después del año 90. Claro, es un problema, creo que de izquierda, que no solamente tuve la izquierda en Alemania, también en otras partes del mundo. Y es un poco el problema, tal vez. Hay organizaciones o partidos que hacen una buena política, pero claro, fue un poco difícil, también es un gran tema ahorita de ver cómo fue en los países del campo socialista, y claro, hubo muchos logros en estos tiempos, en la Unión Soviética o en los otros países socialistas, hubo muchos logros, pero también hubo problemas y también hubo cosas que no estaban buenos, y tal vez falta un poco la análisis de ese tiempo y cómo puede ser que era un socialismo actual, cómo puede ser una alternativa al capitalismo. Esa tal vez es una discusión que todavía de izquierda en todo el mundo tal vez falta un poco, pero esa tal vez fue un problema que más afectó tal vez a la izquierda en Europa, que como el Partido Comunista, por ejemplo, en Alemania Occidental, nunca tuvo tanto éxito en elecciones, tampoco en los años 70 o 80, un poquito en unas elecciones de parlamentos, pero a nivel nacional nunca tuvo gran éxito, pero después de 90 existe todavía, pero está en una situación un poco complicada, y en otros países de Europa también. Aunque hay partidos comunistas en Europa que se reorganizaron, por ejemplo, en países donde no hubo muy fuerte antes del movimiento
comunista, por ejemplo, en Bélgica, el Partido del Trabajo, Bélgica, o también el Partido Comunista en Austria. Claro. Austria nunca es que tenía un gran movimiento muy fuerte, obrero socialista, pero tiene un Partido Comunista que está reorganizando, tiene éxitos en elecciones en Austria y igual el Partido Trabajo en Bélgica. Claro, sí. Bueno, yo siempre pienso al ejemplo de Italia, que fue una de las usinas de producción de movimiento, también pensamiento de izquierda, y que realmente está totalmente destrozado. ¿Sí? No hay básicamente a nivel parlamentario muy poco, y después del 2001 fue el golpe final a la izquierda italiana, ese G8 de Génova en el que, bueno, se volvió a matar en la calle después de tantos años que no había muerto en las manifestaciones. Y bueno, eso significó mucho para lo que es la izquierda italiana. Torben, te quería cambiar un poco de tema, pero no tanto en realidad, apenas. Quería en estos últimos minutos que nos quedan juntos hablar un poco de lo que es la situación de la gran cantidad de personas que se está quedando sin trabajo en Alemania. Hay despido masivo por parte de las industrias automotrices, por parte de las industrias química, petroquímica. Hoy estaba leyendo Bosch va a despedir 5.000 personas. El otro día leí de Volkswagen que van a despedir unos 30.000 parecería, y BASF también despidió muchísima gente y tiene idea de trasladarse a la India. ¿Cómo va a poder impactar en las próximas elecciones para vos este tema del desempleo masivo que se está generando, y cómo fomenta también la derecha radical todo eso? Bueno, claro, ese es un problema con los cambios en la industria. Por ejemplo, pero como Alemania todavía está de calidad de desempleos, está en un poco bajo del promedio de Europa. Tiene como un desempleo de más o menos 6%. Hay otros países de Europa, como en primer lugar está España y Grecia, tiene un desempleo de más que 14%. Y Alemania está... Perdón, pero no tienen el caudal industrial que tiene Alemania. Ese es el tema, ¿no? Eso sí, no, eso es cierto. Y como, claro, hay con esos cambios de industria, ese es un problema, pero un problema también que tuvimos siempre, por ejemplo, en la región como Ruhrgebiet, la región Dortmund, Bochum, Essen, con los cambios antes que eran las grandes minerías que ya ahorita ya no funcionan. Esas situaciones siempre tuvimos, pero claro, o sea, ahorita es un problema, y claro, es una situación que puede ayudar también a la derecha extrema, porque la izquierda tal vez no tiene respuestas, pero tal vez con unas respuestas que dice la ultraderecha en el tema de migración. Sí, la crisis económica siempre tiene el potencial para crecer más la ultraderecha, pero también están los como dijeron los partidos de izquierda, entonces el BSW, en mi punto de vista, están haciendo posiciones claras en tema de guerra, pero también en este tema de justicia social. Tal vez ahorita el partido más claro, pero también el partido de izquierda todavía tienen su fuerza en los sindicatos. Hay
como muchos sindicatos también un poco están en crisis. Todavía como los sindicatos, principalmente hay 8 sindicatos principales que están organizados en la Confederación Sindical Alemana y tienen todavía unos 5.7 millones de afiliados, pero son aproximadamente 250.000 menos que todavía hace 5 años. En 2019 eran casi 6 millones de afiliados. Entonces, sí, es un poco un problema que los sindicatos también pierden un poco su presencia en muchos, en la clase obrera, en muchas situaciones, pero yo tampoco veo la situación muy mal. Todavía hay movimientos sindicatos, personas en los sindicatos que hacen muy bien trabajo, muchos sindicalistas que trabajan muy bien y también no solamente de temas principales del sindicato como defender los derechos de trabajadores o los pactos colectivos o contra desempleado, también en temas como antirracismo, antifascismo. Yo vi muchos sindicatos en los últimos años pasados, 20 años pasados tal vez, tienen posiciones mucho más claras que tuvieron antes. Claro, la situación ahorita con los desempleados o con esas crisis de industria es una situación seria y puede tener el potencial de crecer a ultraderecha, pero también puede tener el potencial de crecer más movimientos de izquierda y movimientos de sindicato como más claro, más claro en sus posiciones de clases. Entonces yo no vi la situación tan mal de mi punto de vista, un poco lejos de Alemania ahorita, pero también estoy hablando con personas de Alemania y claro, puede tener un potencial negativo para la ultraderecha, pero también puede tener un potencial para la izquierda y para una reorganización del movimiento sindical. Bien, Torben, yo creo que una cosa muy importante va a ser el movimiento en contra de la guerra, porque también la guerra incide muy profundamente a nivel económico, en la economía de un país, y seguramente para Alemania es un desgaste grande. Pero bueno, esa es mi opinión personal. Así que nosotros te agradecemos muchísimo por tu tiempo, por tu paciencia y también por la capacidad de poder explicarnos las dimensiones de Alemania y abrir una ventana sobre ese panorama que parece tan lejos, pero también es muy importante para la suerte y el destino del mundo. De nuevo te agradecemos, te mandamos un abrazo muy grande y como te dijo Arturo antes, estamos a tu disposición. Cada vez que quieras hablar de algo con nosotros, estamos acá para hacerlo. Muy bien, gracias a ustedes y espero interesante. Como yo que ya 12 años no vivo en Alemania, pero todavía tengo la información y ojalá estaba interesante para ustedes y muchas gracias a ustedes. Gracias a vos, Torben, y bueno, y hasta cualquier momento. Esto es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Y el que se iba, Torben Austin, periodista alemán, entrevistado por Giulio Soldani. Bueno, y si te parece bien, vamos a una pequeña tanda y enseguida regresamos con el último bloque de Mundos Paralelos.
No puedo refrenar mis ansias de siempre y siempre contigo. Si el camino se hace muy pesado, fumemos y charlemos más. Y regresamos en esto que es Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión, como siempre, con su conductor aquí, Giulio Soldani, y Liz Burman, que nos tenía... Mira, Lucho, si querés, ponete un tema musical de Karina Carriqueo. Mientras Liz nos empieza a contar qué pasa con ese tema musical, Liz. Bueno, Karina Carriqueo es de Bariloche y fue nominada a los Grammy Latinos por una canción que canta en Mapuzungún, quien insistió que aún hoy sigue siendo difícil. Al cantar hablo de la tierra y la lucha, lo que incomoda a ciertos sectores. A través del canto llevo mi palabra identitaria. La música me da la posibilidad de hablar de quién soy, de dónde vengo, la cosmovisión y el entorno natural del que vengo, concluyó. Qué lindo. ¿Lo querés escuchar, Liz? Vamos. ¿Vamos, Lucho? Bailale mi piuque, achanto mago. Bailale mi piuque, achanto mago en Cutralwe. Kui mi kolen tanyetai, Cutrangeliam peun, Capulangien. Kui mi kolen tanyetai. Inche poliomenya un antochao, inche poliomenya una naikayen, amutuaín bueno. Espacio para contar, para agradecerle a la vida esta posibilidad de haber inscrito a través de Casa Rara Mastering, la discográfica que postuló, que inscribió este tema a los Latin Grammy. Tufachi Magún es una canción que compuse en tiempos muy difíciles y que nos viene bien para estos tiempos también, donde la lluvia, las tormentas, hay que atravesarlas. Y es un canto donde le pido al fuego, al Cotral, la fuerza necesaria como mujer, como mapuche, la fuerza para mis hermanas y hermanos, para nuestros hijos, para continuar adelante, de pie, con fuerza, porque la nación mapuche continuamos caminando por el sendero con distintas luchas, y que este canto abra otras puertas para que a través del arte también alcemos la voz y pidamos por nuestros derechos. Te mando un abrazo grande y espero que les guste la canción. Bueno, y con estas magníficas melodías y voz, Liz, vamos cerrando este programa de hoy, Mundos Paralelos. Faltaría un pedacito más, ¿no? Vamos a hacer un comentario en relación a este tema que decía Karina. No existe la categoría de canto indígena. Karina reconoció que nunca le resultó fácil abrirse camino con este tipo de música.
No entra ni en el rubro del folclore, no es rock. Es muy difícil encontrarle un lugar, pero aún así llevo años difundiéndola. De esta forma fui abriendo caminos en conservatorios de música, universidades y diversos escenarios culturales, recalcó esta mujer que integra el Centro de Estudios sobre Pueblos Originarios de la Biblioteca Nacional. Hace 2 años publicó el libro Cuando el lago esté quieto, cuentos inspirados en su infancia cordillerana, que agotó 3 ediciones. Eran los recuerdos de la infancia, son difíciles, burlas por el apellido, el color de piel, el pelo, los ojos, en una zona donde la mayoría éramos marrones. No fue fácil, pero fue mucho más fuerte la identidad, reconoció. Qué bueno, eso es el sólido racismo de siempre de la colonia, y por eso tenemos que abarcar nuestros temas, nuestro pensamiento desde una perspectiva decolonial, dejándonos atrás la discriminación y también las limitaciones psicológicas, mentales y sobre todo epistémicas que nos impone el racismo. Y bueno, estas palabras son fundamentales, estos cantos es increíble, y la Lagmien acá nos brindó realmente un ejemplo de lo que puede ser la profundidad, el alcance de la espiritualidad, ¿no?, de los pueblos originarios. Así que muy agradecido de nuevo. Liz, vamos cerrando Mundo Paralelos, ¿no? ¿Qué decís? Mucha sabiduría, sí, gracias a Karina. Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias Julia. a vos por traernos estas noticias. Bueno, Mundos Paralelos, periodismo filosófico y cosmovisión. Hasta el próximo lunes. Hasta luego. Lunes. Te hacemos compañía.